Ahora sí nos vamos con la última temática de este gran tema, titulada Apostasía y falsas doctrinas. Digan, apostasías y falsas doctrinas. En primera de Timoteo 4:1, chiquillos, se señala el término apostasía como una referencia al alejamiento y rechazo de la fe. Los falsos maestros que estaban en Éfesos comenzaron a ensuciar un poco la doctrina que había en ese entonces. Por eso Pablo le pide a Timoteo algo muy importante, que Timoteo, a pesar de lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, con estos falsos maestros, él se mantuviera firme, ¿ya? ¿Y firme en qué? Firme en la proclamación de la verdad, firme en la corrección de los errores y firme también para actuar en contra de los que estaban enseñando mentiras. Entonces, en este tiempo en el cual nosotros nos encontramos ya en esta generación, lamentablemente nos estamos enfrentando a enseñanzas populares que están debilitando o están mal direccionando, ¿no es cierto?, nuestra fe, y nosotros como iglesia y como líderes tenemos una gran y tremenda responsabilidad, que es sostener de manera inquebrantable la verdad de la palabra, ¿ya? Entonces, en base a lo que ustedes puedan visualizar en la proyección, estas enseñanzas populares no están basadas o concordadas con la palabra del Señor y que están debilitando la fe de nuestros jóvenes. Y una de ellas es el misticismo. ¿Habían escuchado este término antes? ¿Sí? Es una corriente filosófica y espiritual que principalmente se basa en la intuición y también en la creencia de una voz interior en nosotros, voz que tiene mayor autoridad que la palabra del Señor. Ese es el misticismo, una corriente filosófica, espiritual, que tiene ahí una intuición, una creencia de una voz interior que evidentemente está totalmente desenfocada de la palabra del Señor. Y el cristiano tiene que saber quién es Dios. Y si nosotros conocemos quién es Dios, es porque conocemos las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, entendemos y corroboramos que nosotros tenemos solamente un mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no necesitamos nada más, ni a nadie más que nuestro Señor Jesucristo para poder entrar, ¿no es cierto?, confiadamente al trono de nuestro Padre. Importante es también que nosotros, para poder conocer la verdad de Dios, tenemos que entender que esa verdad solamente es revelada por Dios mismo. Hoy en día también nos encontramos con una generación de jóvenes que busca la verdad, ¿no es cierto?, que busca alimentarse de la verdad. Entonces, como líderes tenemos que comprender que la verdad no se encuentra en estas corrientes de enseñanza ajenas a las Sagradas Escrituras, sino que esta verdad se conoce en la misma verdad de Cristo. Entonces, la verdad del Señor es revelada por Dios mismo a través de su palabra. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Súper. Entonces, también nosotros tenemos ciertas prácticas relacionadas a esta cultura fuera de la palabra del Señor que evidentemente no están de acuerdo a lo que Dios estipula, como el tarot, por ejemplo. Ya no se le vaya a ocurrir a usted algún día ir, Dios nos libre, amén. La numerología, ¿no es cierto?, estos temas de cristal en los medios, el yoga, entre otras cosas que no tienen relación con lo que Dios quiere para esta generación y para nosotros como líderes de jóvenes. Y nos vamos a otra enseñanza, ya, que está apartada de las Sagradas Escrituras,
que es el evangelio de la prosperidad. ¿Ya? Este evangelio de la prosperidad se relaciona con mensajes atractivos, que incluso el éxito del ser humano, el éxito del cristiano, entre comillas, es un derecho que tenemos que tener nosotros. O sea, nosotros tenemos que sí o sí ser exitosos. ¿Por qué? Porque profesamos una fe. Por lo tanto, los que profesan el evangelio de la prosperidad no creen que un cristiano tiene que estar atribulado. Por lo tanto, no creen en los procesos del Señor, ¿ya? Porque van de éxito tras éxito, sin comprender que es sumamente necesario que el cristiano también se forje a través de distintos procesos. Amén. Entonces, el evangelio de la prosperidad trae un mensaje súper atractivo y bonito de escuchar, ¿ya? Pero que de cierta manera tampoco está 100% basado en lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros como hijos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá es súper importante también reconocer que nuestro Señor Jesucristo jamás nos prometió una vida de riquezas. Nunca nos dijo, si vienes en pos de mí, vas a tener riquezas, vas a tener hartas casas, buenos autos, autos del año, buenas joyas, ¿no es cierto? Sino que la palabra del Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, de cierta forma, el Señor siempre fue claro en su palabra que sí o sí nosotros vamos a pasar por ciertas tribulaciones. De hecho, la palabra del Señor también nos recalca que es importante que nosotros pasemos por diversas pruebas. Amén. Entonces el evangelio de la prosperidad trae un mensaje atractivo, un poco alejado de lo que la palabra del Señor a nosotros nos enseña. Y hay que tener cuidado con lo que nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, están escuchando o están oyendo, porque vuelvo a repetir, son mensajes sumamente atractivos y llamativos. Entonces Jesús no nos prometió riqueza, sino que al contrario, el Señor siempre fue claro con nosotros al decirnos que esta vida no iba a ser fácil, pero que Él ya había vencido al mundo. Entonces el evangelio se centra en lo que Dios ya nos ha dado en Cristo. ¿Y qué nos ha dado Dios en Cristo? Salvación. Dios nos ha dado en Cristo perdón, nos ha dado reconciliación y sobre todo nos ha dado en Cristo vida eterna. Ese es el evangelio de la palabra de nuestro Dios. Entonces la vida no está ajena, ¿no es cierto?, a sufrimientos, sino que es parte de la vida del cristiano. De hecho, la palabra del Señor nos dice que las aflicciones del presente no son comparadas con la gloria venidera, que en nosotros, muy bien, mi pastor, muchas gracias, se ha de manifestar. Entonces, siéntase usted bendecido si está siendo probado por el Señor, porque es algo hermoso que va practicando y corrigiendo nuestro carácter. La vida cristiana, entonces, dice, no está ajena de sufrimiento, sin embargo, nuestro Señor siempre nos ha de fortalecer. Entonces acá también podemos darnos cuenta que hay un llamado claro para nosotros como líderes de mantenernos alertas a estas enseñanzas ajenas a la palabra del Señor. Y tenemos 6 claves acá que ustedes también lo pueden encontrar en su revista para detectar el evangelio de la prosperidad. No existe doctrina bíblica robusta de la necesidad y la normalidad del sufrimiento como parte de la vida del cristiano. No hay un llamado claro de negarnos todos los días a nosotros mismos para servir a Cristo. No hay una exposición seria y real también de las Escrituras. Entonces, como les decía al principio, es un mensaje atractivo que le muestra lo bonito, pero no lo real, ¿no es cierto?, de la palabra de nuestro Señor. Y nos vamos a otra corriente, a otra enseñanza que nos estamos enfrentando en estos tiempos y con esta generación de jóvenes, que es la espiritualidad emocional. Y estamos frente acá a una fe medida por lo que se siente y no por lo que la palabra de Dios afirma.
Y sabemos que si nosotros nos estabilizamos fuera de la palabra de Dios, en cualquier momento vamos a caer. Entonces, esta corriente espiritual, emocional, no tiene un fundamento o una base clara en la palabra del Señor, sino que nuestra creencia y nuestra fe está conectada netamente a nuestras emociones. Y cada vez es más común hoy en día ver muchos espacios esforzados de administración para que el Espíritu del Señor haga. Pero una cosa nosotros como líderes de jóvenes tenemos que siempre recordar todos los días, y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que la palabra de Dios tiene poder por sí sola. ¿Amén? ¿Cree usted que la palabra de Dios tiene poder por sí sola? Entonces no podemos caer en ese espacio o en ese tiempo de querer manipular lo que el Espíritu Santo con su poder y su soberanía pueda hacer por él solo. Amén. Entonces eso siempre tenemos que recordar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, el poder de la palabra del Señor. Entonces nosotros somos llamados a expresar nuestra espiritualidad centrados en Cristo, centrado en lo revelado de las Escrituras y no en nuestras emociones. Amén, sino que en lo que el Señor y lo que Cristo quiere hacer en nuestro corazón y en nuestro espíritu a través de su palabra. La palabra more dice en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Nada reemplazará, como les decía, el poder transformador del Señor a través de su Espíritu Santo. Y acá nosotros también llegamos casi a lo último de estas corrientes o enseñanzas fuera de la palabra del Señor, que es el mal entendimiento de los dones. Y en base a este punto, ustedes ahí en su material que le entregaron, en su revista, hay dos conceptos sumamente importantes, que está la carismanía y la carismafobia, ¿ya? Y el primer término, carismanía, tiene que ver y está relacionado con la exaltación emocional de los dones espirituales, la manipulación y falsas profecías, ¿ya? Eso significa a grandes rasgos este concepto. El cómo se manipula muchas veces los dones espirituales dentro de las iglesias, olvidándose que los dones espirituales son dados para edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo, a través, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo de nuestro Señor. Y el otro concepto, que es la carismafobia, este concepto significa y tiene relación con el rechazo de la manifestación del Espíritu Santo, ¿ya? La no creencia que hoy en día el Espíritu Santo vive y se manifiesta en medio de su iglesia. Entonces no se cree en los dones espirituales ni en lo que el Espíritu Santo puede llegar a ser. Pero nosotros que somos pentecostales, y los jóvenes dicen amén, nosotros que somos pentecostales creemos fielmente en este año 2025 que el Espíritu Santo del Señor sigue moviéndose en medio de las iglesias. Amén. Entonces, esa debe ser nuestra convicción y debe ser el sentir que hoy en día nosotros debiésemos tener en nuestros corazones como líderes, ¿no es cierto?, de nuestras iglesias. Y quisiera acá dejarles esta cita de Martín Lutero, que dice: cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser inmediatamente desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Nuestro fundamento, nuestra base, la palabra de Dios, si no está en las Sagradas Escrituras, es algo que no es correcto, ¿ya? Que no es parte de nuestra fe. Y les dejo la pregunta para que podamos tener ya el último tiempo de conversación.
¿Qué riesgos actuales de falsas enseñanzas ves entre los jóvenes de la iglesia y cómo podemos enfrentarlos como líderes preparados en la palabra? Y antes de ese tiempo quiero hacerles una invitación a ustedes para ya dejarlos ahí conversar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como líderes de jóvenes, ¿no es cierto?, en nuestras iglesias? Así que repitan después de mí. Sigamos pegados a la vid. Sigamos haciendo comunidad de fe. Estudiemos y enseñemos la verdad. Cuidemos nuestro testimonio. Que la gran ofensiva nos espera. Muchas gracias. Respondamos entonces las preguntas en el último tiempo de conversatorio.